Sobre las olas continuamos a toda máquina aquí en Hola ¿Qué hace? Iniciando este segmento que hemos creado en el programa para explicarle a usted, señora, a usted, amigo televidente, que no entiende a veces lo complicado de algunas cosas, en muy simple, qué es lo que está pasando en el país. Y la semana pasada iniciamos un tema que nos comprometimos a continuar esta semana y que queremos tocar porque consideramos que es de sumo interés. Porque no se trata solo de universidades, se trata de un concepto mucho más profundo y fundamental para nuestro país, que es la educación, ¿no? Entonces, hemos hablado ya con Eugenio de Medina y con Elsa Casas de la ley universitaria. Recuerda, señora, habíamos más o menos concluido con nuestros invitados que el problema de la nueva ley universitaria era que tenía un criterio, para ponerlo en una sola palabra, intervencionista. ¿Por qué? Porque hay un ente rector de todas las universidades, que es la Asamblea Nacional de Rectores, que estaba conformada hasta esta ley, bueno, está hasta ahora conformada solo por las universidades, que en esta nueva ley pretende que sea manejado ya por una especie de directorio donde el gobierno tendría mayoría. Por lo tanto, un ente rector de las universidades, donde las universidades se manejaban a sí mismas sin injerencias políticas, se convertiría ahora en un ente político manejado de acuerdo al criterio no de este gobierno, sino de cualquier gobierno que pudiese llegar. Y eso es muy peligroso porque ya sabemos qué pasa cuando hay cambio de gobierno. Cambia todo, ¿no es cierto? Y borrón y cuenta nueva, y nunca avanzamos. El hecho de que hay una asamblea gobernada por las propias universidades nos da la posibilidad de que hay una política permanente y un desarrollo de las universidades. Y aquí nos gusta escuchar a todas las partes, creo que es lo justo, para que usted pueda entender mejor y sacar sus propias conclusiones. Esta ley universitaria de la que hablamos es apoyada por el gobierno y propuesta por el congresista Daniel Mora. Ahora tenemos una alternativa. Hay otra ley apoyada por varios grupos políticos, pero que tiene como autor a un congresista de la República, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenido, José Luis Elías, a tu casa. Hola, ¿qué hace? Muchas gracias, Carlos. José, esto, digamos, la explicación que he tratado de dar en simple a la gente, ¿te parece correcta? ¿Tienes alguna observación a este tema del problema del criterio intervencionista de la ley original? ¿O estamos hasta ahí? Ahí podemos partir contigo en este momento. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Un saludo a todos los amigos de ICA, a todo el Perú, a todos los universitarios y a los docentes universitarios, a los profesores universitarios. Mira, esta propuesta que ha canalizado de 52 proyectos de ley el señor Daniel Mora Ceballos, nos está llevando exactamente a lo que era el CONUP en la época de Velasco Alvarado. Mira cómo ha retrocedido en 30 segundos al año 68, 75, donde Velasco crea el CONUP, mete un decreto dispuesto por él y pretende incorporar al gobierno, a la decisión del gobierno, el sistema universitario, cosa que no sucedió, porque no se reglamentó en su momento. Y no estamos hablando, perdóname, José, de universidades públicas, que sería lógico. Estamos hablando de las universidades privadas también. Bueno, tanto las públicas como las privadas tienen una autonomía protegida por las distintas constituciones de 1933 de Sánchez Cerro, la del 79 del señor Aya La Torre y la del 93 de el presidente Fujimori, Alberto Fujimori. Son constituciones que han ido mejorando la autonomía, pero la autonomía universitaria no viene de la época de Fujimori o de los congresistas antiguos o presidente de la República. Viene del siglo XII, en que un papa, inclusive, mira, estamos hablando del papa que decidió sobre el cardenal de Notre Dame, decirle, no tienes autonomía sobre la subjetividad de la enseñanza de los profesores. Miren cómo estamos hablando de autonomía. Y la autonomía manejada por algunas universidades es un poco antojadiza. Hay universidades que de repente, protegidos por la autonomía, cometen ciertos deslices que obviamente hay que sancionarlos y corregirlos. Pero una cosa es fiscalizar, cuidar que no hayan excesos, y otra cosa es tirar todo a manos del Estado, donde hay algo muy curioso, ¿no, amigos televidentes? El Estado no está pudiendo cumplir su misión en la educación básica, en la educación primaria y secundaria. Somos el último país en comprensión lectora, ya sabemos esa historia. Y no contento con, lamentablemente, este déficit en la educación básica, ahora el Estado va a también tratar de controlar
las universidades. Y yo creo que entonces me he quedado corto con el tema de intervencionista, por lo que me cuentas, si esto ya tiene olor a manejo... A Velascato. Ya estamos hablando de estatismo, ¿no? Sí. Ya de una estatización más o menos un poco camuflada de las decisiones en las universidades. Yo quisiera ubicarme en que el presidente de la República, el señor Ollanta Humala Tazo, no conoce a magnitud la propuesta que está haciendo y canalizando el señor Mora. Es una propuesta en que está creando una superintendencia. ¿Y qué es una superintendencia? Acuérdese, señora, usted que habla de la SUNAS, ¿no? O CITER, o CINER. Son instituciones que tienen un jefe. ¿Y quién es el jefe? Un ministro. El ministro de la Presidencia, en este caso la superintendencia, que pretende ilegalmente e inconstitucionalmente, el señor Mora, estaría bajo la égida del ministro de Educación. ¿Y quién es el jefe del ministro de Educación? El presidente de la República. O sea, el presidente de la República va a disponer qué cursos enseña, cuándo te vas. El presidente que sea, ¿no? Porque ahora le toca a uno, en un par de años le tocará a otro. Y el problema es ese. El problema no es que un presidente pueda tomar una decisión, que este presidente. El problema es que cualquier presidente va a venir a manejar de acuerdo a su propio criterio una política que debe ser una política de Estado, que debe ser una política permanente. De un plumazo están desapareciendo la decisión de cientos de rectores. Perdón, son ¿cuántos? 73 rectores que han conformado la Asamblea Nacional de Rectores. Simplemente el señor Mora dice, no más Asamblea de Rectores porque no funciona bien. Oiga, y el Congreso funciona bien, y la institución X funciona bien, entonces tenemos que desaparecer todo. Están mal algunos hombres, pero no todos. Y la institución, la Asamblea Nacional de Rectores, no tiene por qué desaparecer. El CONAFO no tiene por qué desaparecer. Es el típico caso, pues, que la planchada nos puede salir más cara que la camisa. Pero vamos a hablar de soluciones, porque acá siempre tratamos de ponerle un enfoque positivo. Entendemos que hay una ley que tiene un criterio intervencionista, estatista, que le quita autonomía universitaria a las universidades, no solo públicas, sino a las privadas, donde se van a decidir cosas tan simples como creación o desaparición de universidades, cosas y cosas que tienen que ver también con la cátedra misma, con los profesores. Pero, José Luis, tú has presentado una alternativa. Yo quiero saber que me expliques y expliques a nuestros televidentes en simple cuál es la diferencia en este punto neurálgico con respecto a esta especie de nueva asamblea que ya lo que pretende ser es un directorio en manos del gobierno. La superintendencia es una barbaridad. Nosotros hemos planteado 45 congresistas en este proyecto han firmado, de varias bancadas políticas, en el cual creamos el CONEDU. ¿Qué es el CONEDU? El Consejo Nacional de Educación Universitaria, que está sobre la Asamblea Nacional de Rectores y está conformada por instituciones como la CONFIEP, con instituciones que no tienen nada que ver únicamente con el tema universitario. ¿Y eso para qué? Para decir cuál es la estrategia del Estado, cuál es la estrategia de los empresarios, qué producto quiero como titulado. Ese profesional futuro lo necesito para que haga trabajos en minería, bajo el mar y esas son las cosas que no escuchamos. Se amplía la base de la Asamblea Nacional de Rectores, que sigue funcionando con su función y hay una especie de ente supervisor que está conformado por qué organizaciones aparte, por ejemplo, de los gremios empresariales. El CONEDU está conformado por solo 10 representantes de los rectores, 2 por cada CRI. La CRI son 5 a nivel nacional, del CRI Norte, CRI Sur, 1 de públicas, 1 de privadas. 10. Por la CONFIEP, por la... Es enorme, aquí lo tengo, permítame. Y es fabuloso, porque aquí estarían... Mira, o sea, estamos hablando de entes donde no hay una mayoría, como se ha planteado en este proyecto actual, que es el que viene encaminado a toda máquina del gobierno, sino es un tema mucho más plural y abierto de gente que de alguna manera tiene intereses en que la educación vaya para adelante, porque si yo soy CONFIEP me interesa pues que el país se desarrolle, crezca, tener mejores profesionales. Si yo soy la asamblea del grupo de universidades de todo el país, me interesa que mis universidades se desarrollen. Sí, este CONEDU es un órgano autónomo encargado de supervisar el cumplimiento y no genera gasto al Estado, porque de una partida presupuestal de la ANR, que el Estado se la vamos a dar a esta institución para que se cree sola. Igual que el CONAFO. El CONAFO pasaría a ser el 4º miembro del CINEACE. ¿Qué es el CINEACE? El CINEACE es la institución que va a evaluar y acreditar a las universidades. Pero no solo universidades. El CINEACE tiene como función acreditar al nido, a primaria, a secundaria, para que el tema de la prueba PISA salgamos del último lugar. O sea, lo que va a pasar si esto cae en manos del gobierno de turno es que durante esos 5 años, yo quiero aterrizar en simple para que la gente lo entienda, pues saldrán
una buena cantidad de universidades afines a ese gobierno, en el siguiente, al siguiente y al siguiente, y al final estamos en una ruleta política que lo único que va a hacer es que nuestra educación, señora, se siga estancando, se siga deteniendo, porque si encima los problemas que tiene la educación le metemos injerencia y manejo político, que es al final todos tiran para su lado, vamos a retroceder en lugar de avanzar. Hay una diferencia entre el oye, tú tienes oye, ¿qué pasa creo aquí? El oye y el escucha. El oye es un ruido. El señor Mora escucha a mucha gente, pero el escucha y oye. El oye te escucho, pero el escucha propiamente es aquel que entiende y canaliza. Este proyecto de ley, este dictamen ya ha tenido una barbaridad. No ha sido respetada los proyectos conforme a cada sesión se han ido aprobando los artículos. Y al final se han suprimido inclusive 4 artículos sin conocimiento de los votantes. ¿Quiénes son los votantes? Los congresistas accesitarios que no conocen el tema de educación, pero como son accesitarios van, votan y se van. Ahora, esa es una mala ley, es una mala El tema propuesta. del intervencionismo no solo se da en el tema de la Asamblea Nacional de Rectores y su eliminación por un órgano político que lo reemplace, sino que hace una diferencia entre universidades privadas asociativas y universidades privadas ya de otra naturaleza. Te voy a contar. A ver, atención, porque este tema que me contó José hace un rato me parece interesante, ¿no? Sí, el artículo 119 del dictamen en mayoría señala que las universidades asociativas no pueden cambiar de régimen a societarios. La Constitución peruana que dice, hay personas naturales y jurídicas. Y las jurídicas para el tema educativo son personas asociativas o societarias, o puede ser una IRL. Para que la gente entienda, José, porque suena muy parecido. Asociativa, que es un grupo, es una asociación, no hay un dueño específico que controle el asunto. Societaria ya es una sociedad que puede ser de 2 o 3 personas. Aquí hay un problema muy grande. En algún momento el señor Mora, en la sesión o fuera de la sesión, señaló que el señor Salomón Lerner le había dado una propuesta para este tipo de universidades. Y esto genera que la Pontificia Universidad Católica del Perú esté sometida ahora a supuestamente este nuevo producto, que es la nueva ley universitaria. ¿Y qué pasaría ahí? Y el Vaticano no tendría injerencia sobre su patrimonio, no tendría injerencia sobre la decisión de manejar una universidad pontificia y católica, y va a generar que el patrimonio y la propia universidad va a pasar a manos de la comunidad universitaria con esta nueva ley, y van a elegir a sus autoridades sin injerencia del Vaticano. En otras palabras, un tema que tendría que verse a nivel judicial, que resolverse a nivel... pero ¿por qué llegar a eso? Ahora entra a este tema político y se resuelve de un plumazo. Y ojo, no es el problema solo de la Católica, que es el más conocido. ¿Cuántas universidades están en ese...? Hay cerca de 15 universidades vinculadas al clero, tanto evangélico como católico. O sea, la Iglesia perdería el rol promotor y el control de estas universidades para pasar a manos de estos grupos, ¿no? Es terrible lo que puede pasar. Yo exhorto a los congresistas en su momento que analicen bien este problema, que ha generado mucha revuelta a nivel Congreso. Y hemos visto por televisión la cantidad de alumnos que están peleando contra esta ley. ¿Por qué? Porque si tú te jalan en un curso 3 veces, te saca de la carrera universitaria. O sea, a ver, señor, escúchese un ratito, porque eso tiene que ver directamente con los exámenes de su hijo. A ver, la Constitución peruana dice, normalmente esa es la trica, ¿no? Te jalan 3 veces y ¿qué pasa normalmente y qué pasaría con el señor Mora en su propuesta ha dicho, se van del sistema universitario. Oye, pero yo estoy estudiando medicina, me jalaron un curso de medicina, pero quiero estudiar Derecho. No, sale del sistema universitario. Te anula por vida. O sea, que yo mañana puedo descubrir que no soy un buen arquitecto, pero puedo ser un buen veterinario y me anulan la posibilidad de estudiar veterinaria. Totalmente, y no me equivoco en lo que estoy diciendo, está allí. O sea, en un país donde se tiene que promover la educación y facilitarle las cosas a la gente, estamos en un plan de que si te jalan en una carrera ya no puedes hacer otra. Así es. Entonces tenemos pues cuestiones que usted puede entender en simple, que pueden tocarle a su hijo mañana, a su familia en cualquier momento, y que definitivamente tienen que ser expuestas de una manera clara para que usted pueda, porque yo entiendo, o sea, José, el problema, y a veces pasa en los programas informativos donde los invitan ustedes, que el tema es denso, pues, y la gente puede entender los términos que a veces se utilizan, la gente los domina, asamblea, societario, asociativa. Acá estamos en simple tratando de aclarar esto. Carlos, quiero alertar algo. Hace cerca de un año está en el Congreso para verse en el Pleno el dictamen del proyecto de ley de organización y función del Ministerio de Educación, la LOF del Ministerio de Educación. ¿Y sabes por qué no sale? Porque la Comisión de Descentralización dijo, va así, y así es legal. Pero en la Comisión de Educación, con los accesitarios y gente que no conoce el sistema, han incorporado un viceministerio de Educación Superior Universitaria al Ministerio de Educación.
Entonces, si saldría esta ley, diría, sí, tiene un viceministro que está a cargo. Eso es ilegal e inconstitucional. En simple, estamos viendo síntomas y con eso terminamos comprometiéndote a continuar con el tema. Queremos que vengan los chicos de las universidades a dar su opinión. Si del otro lado quieren dar su opinión, bienvenidos sean. Pero vemos que lo que se quiere es que el Estado tenga un mayor control de las universidades, a través de la nueva organización del ministerio, a través de esta ley universitaria, de esta nueva superintendencia, y eso es un peligro. Volvemos al tema, no porque no sea positivo que esté en manos de este gobierno ya se va en 2 años y medio, un poco menos, sino del siguiente, para que haya una política firme, para que haya una política estable de Estado. Esto tendría que estar en manos de los interesados. Zapatero a tus zapatos, que las universidades gobiernen a las universidades y tomen las decisiones, y que el Estado sea un facilitador y no un interventor. Porque la ley universitaria, como está planteada, está planteando la estatización de las decisiones en la universidad. No, y sobre todo en un lugar donde se puede crear una universidad privada, la supuesta superintendencia o el ministro, el presidente de la República entonces, va a decir, oye, ¿sabes qué? Allí no. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Y como a mí me hace caso el ministro, y al ministro le hace caso el superintendente de universidades, por lo tanto ninguna universidad va a crear más escuelas o yo puedo poner universidades en los sitios que han sido electoralmente más favorables a mí, y puedo no hacerlo en los sitios. No, y eso va a generar peligroso, un clientelismo tremendo. Mira, la Asamblea de Rectores está representada, como en todas las universidades del sistema del Perú y del mundo. Mire, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina, todos tienen un representante que no se llama superintendencia. En el caso de Perú se llama ANR. El señor Mora señaló otro día que la superintendencia de Chile, señor Mora, Chile no tiene superintendencia, bueno, ya no existe. Entonces, no hablemos cosas que no conocemos. Muchísimas gracias, José. Un aplauso para José Luis Elías. Muchísima suerte con el proyecto, y a todos los que quieran opinar y dar su punto de vista, las puertas de Qué pasa de Hola ¿Qué hace? Están abiertas para seguir adelante. Ojalá tengamos la oportunidad de estar el señor Mora y yo acá frente a ti. Sería extraordinario. Serán bienvenidos. Gracias, José. Un corte y volvemos con un tema fundamental. A portas de La Haya, el hombre que mejor explica las cosas en este país desde mi humilde punto de vista, el profesor Fernán Altuve, nos viene a poner antecedentes muy importantes para que usted entienda el tema de lo que viene con el fallo de La Haya. Volvemos en un instante en Hola ¿Qué hace? Gracias, José. ¿Qué hace?